no iban solo como espectadores, sino que eran protagonistas. ¿Usted quiere ser protagonista? ¿Ha visto usted ese programa de protagonistas de estreno, como les llaman? ¿Quiere usted ser una estrella del Señor? Sea protagonista. ¿Sí? Mire, leían, hacían las oraciones, dirigían, eran activos, estaban deseosos de ser partícipes en cada momento de oración. Y esa actitud, hermanos, como que se ha perdido ahora. ¿Sí? Como que se ha perdido. Hay que andar buscando al hermano, hay que andar detrás del hermano para que vaya al cuarto, porque necesita ponerse a cuenta. Hay que andar detrás del hermano para que ore. Hay que andar suplicando, hermano, a los hermanos mismos para que participen. Hermanos, esa actitud se ha perdido y ahora ya casi nadie quiere participar. Yo creo que todo buen cristiano debe estar dispuesto, hermano, y debe sentir que participar en el servicio de oración es un privilegio enorme. Es algo maravilloso. Participar en el estudio detallado de las Escrituras, esto motiva personalmente como congregacionalmente y hace que la iglesia madure, hace que la iglesia crezca, hace que los demás sean fortalecidos, hermanos, muchas veces con lo que se comenta. Hermano, sabemos que no se crece por casualidad, eso es una realidad. No se nace siendo líder, el líder no nace, se hace. ¿Ya? No se crece porque nació así. Los buenos hábitos tenemos que aprenderlos, ¿no es cierto? Tenemos que aprender. Se nos enseña, hermano, desde pequeñito a saludar a los adultos, ¿no es así? Se nos enseña a dar buenas noches, se nos enseña a dar buenos días, se nos enseña, etcétera, a cederle la cera al adulto, se nos enseña a levantar del asiento del bus para que se sienten los adultos. Se nos enseña todo eso. No nacemos con todo esto, conocimiento, lo aprendemos, al menos en la mayoría de los casos. El crecimiento, hermanos, no es una respuesta automática, porque ya somos bautizados, porque me bauticé ahora y yo ya crecí. No se madura solo con asistir, no se madura solo con asistir de vez en cuando como iglesia. ¿Ya? No se madura con solo asistir de vez en cuando a la iglesia o dejar que pase lentamente el tiempo después de nuestra conversión. No se madura así. Esto lleva a un estado de ánimo conformista, es decir, creemos que ya lo sabemos y que es suficiente. Hermano, por esta razón, algunas de las reuniones no estamos presentes, pero con la mente sí estamos en otras cosas. O tal vez estamos presentes, pero la mente no está aquí. ¿Qué estará pensando el hermano? Estará pensando que no pagó el televisor. Estará pensando que no pagó la cocina, los frijoles y va a explotar. Y está pensando cuántas cosas. Está pensando que se le olvidó el celular y sale corriendo. Y es posible dejar el servicio de oración porque el celular es más importante. Está pensando que, hermano, está aquí. Ahí está sentado, están viendo, pero no está su mente. Otros, por otra parte, hermanos, se duermen. Oh, qué aburrida la predicación. Y empiezan a dormir. Vale, que aquí no tenemos no estamos en un aposento alto. Porque entonces se cae. Y no tenemos un Pablo, hermano, para que lo resucite. No tenemos eso. Gracias a Dios. Hermano, cuando somos distraídos en escuchar la palabra del Señor, dejamos de pasar las grandes oportunidades de aprender más. A veces nos distraemos con los niños. Yo he visto a muchos hermanos que no ponen atención, sino que están jugando con los niños tiernos. ¿Sabe la palabra tiernos? Pequeñitos. Están distraídos con los niños. Poca atención le ponen a la palabra de Dios, indiferente a lo que el hermano está predicando, indiferente a lo que está diciendo. Está hablando y hablando, está jugando con el nene.
Dice así, porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Podemos envejecernos, hermanos, y vamos a ser viejos aquí. Pero viejos niños. ¿Ya? Viejos niños. Actuando otra vez como niños. Porque no hemos madurado, no hemos crecido. Y por eso hay familias, hermanos, que porque el hermano tal no me habló, que porque la hermana tal no me habló, que porque no me saludó, entonces me voy. Eso es berrinches de niños. Hermano, no tenemos que hacer eso. Hermano, mire, hay que hacernos la pregunta: ¿somos ya maestros? ¿Somos capaces para la obra de Dios? ¿Creen que somos aptos para enseñar y de estar frente ayudando a la corrección con esfuerzo? Debemos de ser capaces ya para la lectura, para la exhortación, para la enseñanza, de la cual Pablo encarga a Timoteo. Hermanos, con el crecimiento estaremos listos, preparados para cualquier ocasión que se nos presente. Y esto nos dice que el crecimiento espiritual demanda tres cosas. Demanda, hermanos, intención, demanda compromiso y demanda esfuerzo. Porque en la vida llegamos a ver el resultado de nuestros compromisos adquiridos o cumplidos con nuestros esfuerzos. Por eso decía Josué en el capítulo 1, versículo 8, decía: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Porque es ahí donde está la clave, hermanos. Si tú meditas de noche y de día, vas a hacer grandes cosas. Y en realidad, hermano, vas a preparar tu camino. Y la Biblia dice que todo te va a ir bien. Todo. Porque nuestra meta de madurez es la estatura de Cristo, es el carácter de Cristo, es la personalidad de Cristo. ¿Cómo? Hablar como Cristo hablaba, caminar como Cristo caminaba, tender la mano como Cristo tendía la mano, juntarse con los menos necesitados como Cristo lo hacía. Carácter de Cristo. ¿Y será posible? Sí. Ponemos nuestra atención y nuestra intención en nuestra vida. Si nos comprometemos y nos esforzamos por hacerlo, como decía Pablo, olvidando, dice, todo lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante. Olvidando las asperezas, olvidando las diferencias, olvidando, hermanos, los malos momentos, olvidando todo lo negativo y comenzar a tener una visión, una pasión, comenzar, hermano, diferente, una mentalidad positiva, una mentalidad de optimismo, no una mentalidad negativa, no que todo lo mira oscuro, no que la iglesia está aquí, que la iglesia allá, y empezamos a sembrar dudas, y eso es lo malo. Eso es lo malo. Empezar a sembrar cosas negativas en vez de decir cosas positivas que nos animen y que nos motiven a un crecimiento. Tenemos que cambiar esa actitud, hermanos. ¿Sí? Porque estos problemas originan graves problemas en nosotros, en nuestra vida cristiana y sobre todo en nuestra relación con el Señor. El apóstol Pedro decía así, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, decía: desead, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. ¿Ya? Dice, para que por ella crezcáis, dice, para salvación. El recién nacido instintivamente sabe que alimentarse con leche es una necesidad para él. Y nosotros también lo sabemos, que es una necesidad de alimentarnos para crecer y vivir. Decía la Escritura que no solo es pan vivir del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no estoy hablando aquí, hermanos, de comer tortillas, el pozole y todo ese tipo de cosas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del alimento, del manjar espiritual que nosotros tenemos. El recién nacido no bebe leche solamente porque es buena, sino, hermano, porque de eso depende su vida. Para él, alimentarse no es un placer, sino una necesidad. Entonces, así es nosotros. Dios, hermano, nos ha dejado su palabra, la leche espiritual no adulterada, para que la tomemos diariamente a fin de que crezcamos para la salvación. Y una vez que tomemos conciencia de esta necesidad, seguramente entonces, hermanos, no vamos a tener problemas para estudiar la
Seguramente no vamos a faltar en las reuniones. Seguramente, hermanos míos, vamos a necesitar, al igual como un niño recién nacido necesita la leche para crecer y vivir. No vamos a poner pretextos para poderla tomar. Crecer espiritualmente, hermanos, es una demanda que Dios hace a cada cristiano. Para eso se debe partir con el propósito, involucrando compromiso, involucrando esfuerzo, y acordémonos, hermanos, que no se crece por casualidad. Debemos sujetar todas nuestras áreas débiles al trato de la palabra de Dios, y de esta forma, todos los días, en todas las actividades, vamos a empezar a exhibir a Cristo en nuestro espíritu. Entonces tendremos una cara diferente, tendremos una faceta distinta. Además, el crecimiento es progresivo, hermano, no instantáneo. ¿Qué tan serio tomamos nuestro crecimiento espiritual? ¿No te gustaría que tu iglesia fuese una fuente de bendición para el mundo de la ciudad? ¿No quisiera ser tú un instrumento en las manos del Señor para que su reino se extienda en nuestra ciudad de Mesa? Entonces vamos a la obra. Entonces empecemos ya. Quitemos todas esas situaciones absurdas y comencemos a hacerlo como debe ser. Hoy es un buen día para rendirnos ante el Señor. Hoy es un buen día para comprometernos a hacer su voluntad. Tenemos que hacer realidad nuestras metas en el servicio de Dios. No pensando que usted lo está haciendo porque el hermano fulano o por la amistad, etcétera, etcétera. Si usted es un cristiano, va a tomar en cuenta su responsabilidad con usted. Y si usted no es un cristiano todavía, ¿no le gustaría hacerlo? Si usted no es un cristiano todavía, ¿no le gustaría hacerlo? ¿No le gustaría tomar el estandarte del Evangelio como propio, anunciando salvación y vida eterna que se encuentra solamente en Jesús? ¿No le gustaría, usted amigo en esta mañana, o usted amiga en esta mañana, no le gustaría pasar y confesar a Jesús como el Hijo de Dios, arrepentirse de sus pecados y en esta mañana ser bautizado para que nazca una nueva vida y comenzar una nueva relación con el Señor, con mejores promesas, con mejores actitudes en su vida, tal como su palabra nos enseña? ¿No le gustaría? Mire, la Biblia dice en Isaías, en el capítulo 1, verso 18, dice: venid luego, dice, y estemos a cuenta, dice, venid a Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Toda persona, quiera o no, un día va a tener que enfrentar a su creador. Y entonces, hermano, ¿cómo lo vamos a hacer? Tal vez no lo sea en esta vida terrenal, pero sí va a ser un día, hermano, donde usted se va a presentar ante el Señor. Pero siempre estaremos de frente ante Dios. ¿Y cómo estaremos en ese momento? Esa es la pregunta. Por eso, estimado amigo, amiga, que estás aquí entre nosotros, usted puede preparar. Y la preparación consiste en la obediencia al Señor. Vamos a ver de pie. Vamos a tener un canto de invitación.